Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios para meditar estos textos sagrados. Derrama, Señor, sobre nosotros la gracia y la luz de tu Espíritu, para que podamos comprender lo que la Sagrada Escritura nos revela en las primeras páginas de Génesis, sobre el estado de inocencia y gracia de los primeros hombres y sobre las graves consecuencias que causó y sigue causando la desobediencia a Dios, a la humanidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, empezamos hoy en la página 31. Voy a hacer una breve introducción. La última vez estudiamos el primer capítulo de Génesis, del capítulo primero, del versículo 1 al 31, que presentaba la creación del mundo y del hombre como última criatura. Hoy vamos a ver el capítulo 2, del versículo 4b al 25, y luego el capítulo 3. Vamos a ver 3 capítulos. En esta versión de la cartilla es página 21. ¿Usted tiene página 21? Sí. Entonces, más vale el título, entonces. Título, cartilla 4, apunte sobre Génesis 2, 25, ¿sí? Pero es que está también. Ok. ¿Sí lo tiene? Génesis, capítulo 2, 4b al 25. Bueno, Sí, está bien. página 30 también está. Dale. Pero nos saltamos un... Salvo que Jorge tenga otro. No, está bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el autor de ese segundo relato de Génesis es el autor yavista, que toma el nombre de Yahvé Elohim. Cada vez que él habla de Dios, a diferencia del autor del primer capítulo, él utiliza la expresión, el nombre Yahvé Dios. Une el nombre propio de Dios, Yahvé, con el nombre genérico de Elohim. Entonces, es una característica de ese autor. Perdón, Emilio, es que me queda la inquietud. La última vez terminamos con esta oración de la creación. Sí. Y ahorita, mirando, yo sí. Me salto sobre el pecado original. Me salto esto para luego volver sobre esto, ¿sí? Esa era la confusión que yo Sí. tenía también. Comprendí. Exacto, ok. Entonces, el autor de este relato es diferente del autor del primer capítulo de Génesis, que llamamos el autor sacerdotal, porque muy probablemente ese primer capítulo fue escrito por uno de la escuela sacerdotal. Este, en cambio, lo llamamos el autor yavista. Le decía porque utiliza siempre, cuando habla de Dios, el término Yahvé Elohim. Ese texto, ese segundo capítulo, fue escrito 5 siglos antes del primer capítulo que estudiamos la vez pasada. Es decir, la vez pasada estudiamos la creación, obra de un sacerdote o de un profeta en la época del destierro en Babilonia. Este texto que vamos a leer hoy fue escrito 5 siglos antes, en la época de Salomón, en el siglo décimo o noveno. Nos preguntamos, la pregunta que nos hacemos: ¿cuándo el redactor final de la Biblia, como la tenemos hoy día, se encontró frente a dos autores diferentes, 2 capítulos diferentes? El primero, elaborado en estos mismos años, poco antes, por un autor sacerdotal. El segundo, elaborado 5 siglos antes. Él tenía 2 relatos de la creación del mundo y del hombre. Él tenía que escoger cuál de los 2 relatos voy a colocar en la Biblia definitiva, en el libro sagrado, en la Torá. Ambos tenían una historia. La que escribió el autor sacerdotal, por supuesto, era mucho más reciente. Pocos años antes algún sacerdote había escrito el primer capítulo, que es un himno, como lo hemos explicado.
El segundo texto, el segundo relato, en cambio, había sido escrito en una época de Salomón, en la corte de Salomón, y con un estilo totalmente diferente, con diferencias muy importantes. Por ejemplo, mientras que en el relato sacerdotal el hombre es el último a ser creado, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En cambio, en el relato yavista, como lo llamaremos adelante, el hombre es la primera criatura que es plasmada por Dios con el suelo, con el barro, con el polvo del suelo. Entonces, esto nos preguntamos por qué ese autor colocó los dos relatos. El primero, que es un himno a Dios, ¿no? El segundo, que es una historia con un lenguaje un poco mítico, ¿no? Vamos a ver que saca inspiración de poemas de Mesopotamia. Entonces, la razón pudiera ser esta. Él consideró que ambos textos habían sido inspirados, eran sagrados. Por lo tanto, colocó el primero y el segundo sin preocuparse por la diferencia muy grande que existía entre los dos. Diferencia de estilo, diferencia de contenido. Entonces, tenemos dos relatos de la creación. El primero, hecho por la escuela sacerdotal. El segundo, que vamos a estudiar hoy, hecho por un autor llamado yavista, hecho 5 siglos antes del capítulo del relato que hemos estudiado. Muy bien. Leamos el texto ahora. Vamos empezando, como lo hemos hecho la última vez, leyendo los diferentes párrafos y dando una breve explicación. ¿Quiere empezar usted? En el día que hizo Yahvé el cielo y la tierra. El día en que hizo Yahvé Dios el cielo y la tierra, no había en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Ok. Entonces así empieza el autor. Dice, el día en que hizo Yahvé Dios. Aquí aparece por primera vez la palabra Yahvé Dios. El cielo y la tierra. El día. Dice, no había en la tierra, primero que todo dice, no había en la tierra arbusto alguno. Era una estepa, un desierto. No había vegetación. Ninguna hierba del campo, por lo tanto no había pasto para los animales. Y no había, porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, por lo tanto era un territorio, una estepa, un desierto árido. Un poco similar al caos que vimos la última vez. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, había soledad, una tierra en soledad, había el abismo y el Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. Aquí dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, no había arbusto, no había vegetación, porque no había germinado. Dios no había hecho llover sobre esa tierra. Y finalmente no había hombre, no había gente que labrara el suelo. 3 características, prácticamente describe un caos diferente al primero que habíamos visto en los primeros versículos del Génesis. El lenguaje es notoriamente inspirado en la lectura mesopotámica. Vamos a leer lo que dice un poema de esa misma época, de Enuma Elish. Dice, cuando en lo alto del cielo, en lo alto del cielo, los dioses aún no habían sido nombrados, y abajo en la tierra firme no tenían un nombre, cuando dice el primordial, el dios Apsu y Tiamat, que los había creado todos, confundían juntos las aguas. Pero más adelante dice, entonces modeló al hombre. Entonces Marduk, el dios de los babilonios, afianzó su imperio y se volvió a Tiamat. Le pisó las piernas, aplastó su cráneo. Y cuando Marduk oyó las palabras de los dioses, dijo, amasaré sangre y crearé huesos. Estableceré un salvaje, hombre se llamará. Mire, entonces, este poema tiene mucho que ver, digamos, en su lenguaje, a la forma como el autor yavista relata
la creación, ¿no? Solo que en el poema se nota que el hombre nace de un acto salvaje, ¿no? Modeló el hombre, dice, le pisó las piernas, aplastó su cráneo. Mire qué diferencia tan grande entre un poema pagano de esa época con el lenguaje muy sobrio de nuestro autor yavista. Entonces, miremos un poco más. Entonces, en la página siguiente, ¿no? Cuando describe el primer párrafo, para el autor yavista, la creación del mundo no es una creación de la nada. Existía, por lo tanto, una tierra desierta, una estepa, por lo tanto, existía una situación de caos representada por la sequía, la falta de irrigación y la ausencia de quien trabajase la tierra. Así describe el mundo cuando Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, ya existía un territorio, existía un mundo que era desierto, donde no había agua, donde no había gente, ¿no? Así lo imagina ese autor, muy probablemente inspirándose en estos poemas mesopotámicos. Luego continúa diciendo, pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces dice que Dios hizo surgir. El texto bíblico da pie para traducirlo así. Dios hizo brotar de la tierra y regar un río, un vapor acueo, porque necesitaba del agua para ensamblar el polvo y para crear el hombre. El polvo de la tierra más el agua era el material con que Dios hizo el primer hombre. Entonces, pero hizo brotar un manantial de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Muy bien. Leamos del versículo 7 más abajo. Entonces Yahvé Dios formó el hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Eso. Entonces, la primera acción que hace Dios es la creación del hombre. Y utiliza dos verbos. Formó, ensambló, ¿no? Con el barro, con el polvo del suelo, formó y luego sopló. Formar y soplar. Dos acciones. Mientras que en el primer relato de la creación, Dios únicamente hablaba, dijo Dios, y aparecía la criatura, la luz, los árboles, los animales. Aquí Dios, en cambio, utiliza sus manos. Ensambla al hombre con el polvo y el agua del suelo y luego sopla su aliento vital en la nariz del hombre. Es una descripción muy folclórica para nosotros, pero nos indica cómo Dios pone toda su atención en formar, en plasmar al hombre. La suma de las dos acciones es el ser vivo. Tengan en cuenta que la tierra en hebreo, en la lengua hebrea, se llama Adamá. El hombre que nace de este éxito de plasmar se llama Adán. Entonces, Adán es un nombre común que viene hecho del suelo de la tierra. Adamá, la tierra, Adán es el hombre, el ser vivo que se creó con el soplo del aliento de Dios. Entonces, es el primer hombre. Por lo tanto, no es el nombre propio del primer hombre, sino simplemente dice que fue nacido, es hijo de la tierra. Adán, hijo de Adamá. Para que no pensemos que el nombre de Adán y de Eva eran los nombres de los dos primeros hombres, son nombres comunes. Bueno, en latín, mire que hay una cosa interesante. En el latín, el hombre se llama homo y la tierra se llama humus, lo que indica que también los latinos creían que el hombre, el homo, era producto del humus, de la tierra, del suelo. Hay una coincidencia entre las dos descripciones. Muy bien, dice, Dios insufló en su nariz el soplo vital, el aliento. Gracias al aliento de vida que Dios le sopla,
es como el hombre se convierte en ser viviente, es decir, en una persona viva, capaz de entrar en relación con Dios. Nosotros también creemos que cuando nace un niño en el seno de su madre, los padres le dan vida al cuerpo, pero es Dios que sopla, que alienta su soplo vital en el niño. El alma del hombre es obra de Dios. Él interviene personalmente en cada caso, sopla su aliento en el alma de este niño, de esa criatura que nace, fruto del amor de papá y mamá, ¿no? Entonces, es una constancia. Por eso que nosotros luchamos contra el aborto, contra cualquier tentativo de suprimir la vida, porque a partir del momento que los dos elementos masculino y femenino se unen, ¿no? Los dos gametos, digamos, hay ya vida, y la vida la transmite Dios mismo. Dice, sopla su aliento vital en el hombre. Muy bien, sigamos, versículo 8. ¿Por qué no te vienes aquí, Rodari? Aquí más cerca para... Arriba, la página 33, arriba. Luego plantó Yahvé, Dios, un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Eso. Entonces, el segundo paso que es Dios, primero forma el hombre del barro del suelo, del polvo del suelo. Luego planta un jardín. Para ellos que eran un pueblo de nómada, el jardín, un huerto en plena estepa, representaba como un oasis, ¿no? Un lugar lleno de árboles, de agua, etc. Por lo tanto, Dios les regala al primer hombre, lo coloca dentro de un jardín lleno de árboles frutales y de bienestar y de agua. Bueno, en lo griego tradujeron la palabra Edén por paraíso, por eso que nosotros hablamos del paraíso terrenal, donde nacieron y vivieron los primeros hombres, decimos, ¿no? Muy bien, sigamos al versículo 9. Yahvé Dios. Dios brota del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, entonces Dios hace... ¿Por qué no te vienes aquí para que no tengas... ¿sí? Dios tiene que alimentar al primer hombre que creó. Entonces, les hace crecer en el jardín un árbol de la vida, 2 árboles. Un árbol de la vida para que lo alimente y además para que le garantice una vida larga. Sí, contra la decrepitud, la vejez, dice, el hombre, si come los frutos deleitosos, sabrosos del árbol de la vida, podrá vivir eternamente, de repente, ¿no? Entonces, primero un árbol de la vida y luego otro árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. En el profeta Ezequiel encontramos un texto que nos confirma. El profeta Ezequiel era contemporáneo de la formación de estos 2 textos de la Biblia. Dice, a la vera del río crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha cada luna nueva. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Entonces, el profeta repite prácticamente estas imágenes de un jardín que hubo en comienzo del tiempo. Dice, el árbol de la vida no es más que un símbolo de Dios, eje y centro del mundo. Dios que se encarga de todos los seres humanos. Sí, si Dios al crear al hombre tenía también que proveerle de alimento para que pudiera, digamos, sobrevivir y vivir feliz en este jardín terrenal. Sigamos. Leamos el texto que sigue. Quiero agregar algo más. El árbol del conocimiento del bien y del mal era una
un árbol, dice acá, significa la totalidad del conocer y del poseer. Su fruto, por lo tanto, otorga una marca de divinidad. Por eso que Dios más tarde prohibirá a Adán, al primer hombre, de proveerse o de comer del árbol del conocimiento del bien y mal, porque otorgaba un poder divino, el de decidir lo que es bueno, lo que es malo para el hombre. Es una prerrogativa exclusiva de Dios. Por lo tanto, puede alimentarse del árbol de la vida, mas no del árbol del bien, del conocimiento que corresponde solamente a Dios. Sigamos lo que sigue. De Edén. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. El uno se llama Pisón, el que rodea todo el país de Havilá, donde hay oro. El oro de aquel país es fino. Allí se encuentra el bedelio y el ónice. El segundo río se llama Bicón, es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, es el que corre de oriente a sur. Y el cuarto río es el Éufrates. Ok. Conocemos los 2 ríos principales, que son el Tigris y el Éufrates, ¿no? Pero no se sabe dónde sacaría el autor yavista el nombre de los 2 ríos, Pisón y Gicón. Muy probablemente, al mencionar 4 ríos, él quería entender que del jardín o del huerto del Edén salían 4 ríos, abundancia de agua, lo que indica que el huerto, este oasis en el desierto, era rico de agua, porque el agua es fuente de vida, de felicidad. Y un recurso muy escaso allá en la zona. Exactamente. Muy probablemente, cuando habla de Cus, que dice, es que él rodea el país de Cus. El nombre Cus siempre se refería a Etiopía. Pero es una indicación muy posible que él tomó 4 ríos para indicar la abundancia de agua y de vegetación y de fertilidad. Sigamos, versículo 15. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Entonces, lo que indica que el hombre fue creado fuera del jardín del paraíso. Dios lo coloca, lo toma y lo entra al jardín. Finalmente dice, yo te voy a regalar este paraíso terrenal donde tú tienes árboles, frutas, vegetación, tendrás de todo, ¿no? Pero pondrá luego las condiciones y le da una tarea para que lo labrase y lo cuidase. 2 tareas concretas, el labrar y el cuidar. Entonces, la preocupación ecológica aparece desde acá, cuidar la tierra. No puede dominarla y usufructuarla, sino tiene que labrarla. Entonces, una tarea concreta va a ser el hortelano y el cuidador. Labrar y cuidar. Sigamos 16 y 17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Entonces, le pone una tarea, labrar y cuidar, pero le pone una limitación, que no tome del árbol del bien y del mal. Entonces le pone una restricción. El trabajo, dice, según este texto, no es un castigo. Cuando él dice, tendrás que labrarlo, que trabajarlo. Cultivar pertenece al plan de Dios. Una vida sin trabajo no es digna. A modo de contrato de arrendamiento, el dueño impone unas condiciones inmejorables. Del hortelano serán todos los frutos del suelo, menos los del árbol del conocimiento, que el dueño se reserva para sí. Se trata entonces de una especie de alianza. Yo te proporciono todos los bienes de este paraíso, ¿no? Agua, frutales, etc. Pero tú no puedes sobrepasar estos límites
utilizando los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigamos. Dijo Dios luego, Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Bueno, empieza el tema de la soledad. Dice Dios, yo he creado al hombre, pero no puedo dejarlo solo, porque se sentirá solo con toda la riqueza que tiene ese jardín, pero una persona sola no puede sentirse feliz. Sigamos. Yahvé Dios formó Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaban y para que cada ser viviente tuviera el nombre que el hombre les diera. Muy bien. Entonces aquí dice, los animales son hermanos del hombre. Ellos también están hechos del suelo de la tierra, como el hombre, viene del suelo de la tierra. También los animales están hechos de la arcilla del suelo, como el hombre. Adán, es interesante, no asiste a la creación de los hombres, de los animales. Les son presentados después. Adán no es espectador de la acción creadora de Dios. Simplemente Dios crea los animales y se los presenta para que Él le dé el nombre a cada uno de ellos. Sigamos. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No, viene primero el versículo 20. ¿No tiene? El 20, sí. El hombre puso nombre. Eso, sí. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Ok. Sigamos. Sigamos. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Sí, viendo Dios que los animales no eran una ayuda adecuada para el hombre, porque no podía conversar con ellos, etc., Dios dice, sume al hombre en un profundo sueño, y dice, le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Entonces, la acción creadora de Dios es un secreto. No permite que Adán vea cómo nace la mujer, su esposa, francamente, ¿no? Entonces, lo sume en un sueño profundo. Por lo tanto, dice, el hombre no es ni el creador ni el poseedor de la mujer. Es un regalo que Dios otorga, concede al hombre. Pero, dice, es un don de Dios. Dice, costilla puede ser un hueso o una parte baja del pecho, donde estaban las costillas falsas. Bueno, hay algunos padres de la iglesia que dijeron, ¿por qué Dios sacó a la mujer de una costilla, de una parte muy cerca del corazón? Dice, porque si lo hubiera hecho de la cabeza, lo hubiera sacado de su cabeza, la mujer hubiera dominado con su inteligencia al hombre. Tampoco la sacó de los pies, porque si no, el hombre le hubiera aplastado, pisoteado. La sacó muy cerca del corazón, para que el hombre la amara, ¿no? Es una explicación bien interesante a partir de este texto. Muy bien, sigo yo. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces, Dios forma, hace dormir al hombre, le saca de la costilla, crea la mujer y luego la presenta como si fuera un padre de familia que de gancho entra a la esposa, a la iglesia para su matrimonio, ¿no? Es un gesto muy bonito. Dios que entrega y presenta a la mujer salida del corazón del hombre al primer hombre. Dice, la mujer, el parentesco de la mujer con el hombre es expresado a través de la imagen de la costilla. Relación de afecto, ¿no? Corazón, costilla. El origen de la mujer no es el varón y no la tierra. Eso es muy importante. Mientras que el hombre fue hecho del polvo del suelo y con el agua, con el vapor, la mujer en cambio es hecha
de una costilla del hombre, entonces de una superior calidad, y es un poco el culmen de toda la creación. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. En realidad debería decir sí, esta será llamada hembra, porque del hombre, hembra y hombre, del hombre ha sido tomada. Obviamente Adán, ¿no?, el primer hombre, se grita de alegría al ver una persona que es una ayuda adecuada para superar su soledad, siendo que los animales ni los árboles habían ofrecido una ayuda. La mujer llega a llenar todos los deseos, los anhelos del hombre. Por eso deja el hombre su padre, su madre, y se une a su mujer, y hacen los dos una sola carne. Probablemente ese texto fue agregado por un sacerdote, el cual tenía mucho interés en consagrar, digamos, la institución del matrimonio como una orden de Dios. La mujer, el hombre dejará a su padre, a su madre. En realidad, quien deja a su padre y su madre es la mujer, no es el hombre que sale de la casa. Pero indica que hay una ruptura y una vida en comunión entre los dos. Culturalmente, ¿cómo funcionaban las familias? La mujer, ¿el hombre iba a vivir a la casa de la mujer? No, primero que todo, la decisión la tomaban los padres. Los padres eran los que conseguían el novio para la mujer. Ella no podía decidir siempre, casi siempre era un acuerdo, una alianza entre los padres de los dos. Los padres del novio, los padres de la novia acordaban una dote, ¿no? Y se representaba en animales o en dinero o en especies, ¿no? Entonces la mujer no tenía ni siquiera derecho de opinar sobre quién sería en futuro. Se celebraba, en los tiempos de Jesús, se celebraba el matrimonio, pero todavía la mujer el novio no tenía todavía derecho de llevar a la esposa, a la novia, a su casa, sino después de unos cuantos meses. Mientras tanto, él tenía que pagar la dote a los padres, ¿no? Cuando ya tuve esto, entonces se realizaba un matrimonio muy solemne. Entonces el novio recogía a la novia en su casa, la llevaba a su propia casa. Era el rito que regía en Palestina, por lo menos en los tiempos de Jesús. Por eso que cuando María recibe el anuncio del ángel, dice: yo no conozco todavía hombre, no he tenido todavía relación con ningún hombre. Además, pero sí estaba casada formalmente con José, porque los dos estaban desposados, dice el texto, pero no estaban viviendo todavía juntos, independientemente que luego tuvieran relaciones o no lo tuvieran. Pues esto ya es parte de un dogma que la Iglesia habla de la virginidad antes y después del parto, ¿no? Pero más o menos la institución. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda parte, al relato de Adán y Eva, que empieza, no sé qué página tienen ustedes, yo tengo la página 37, del versículo 25. Sí. Sigamos entonces, leámoslo. ¿Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Dice, Adán y Eva, antes de recibir el don de Dios la orden de no comer del árbol del bien y del mal, se encuentra como en un estado de infancia, en el cual no se percibe la desnudez, como cuando los niños en una casa andan sin ropita, ¿no? No hay ninguna vergüenza, ninguna pena de parte de ellos. Bueno, el autor describe la comunión o la vida de estos dos primeros hombres como en un estado de infancia, de inocencia, así como el niño no siente vergüenza del estar desnudo. El autor quiere únicamente señalar un fenómeno universal, no está diciendo nada más. Sigamos. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Aquí aparece un personaje nuevo.
La serpiente, para nosotros siempre es, visto en la perspectiva bíblica, es símbolo del demonio, del tentador. Pero lo que nos importa es que la serpiente es una criatura, no es un Dios contrario al Dios que ha creado el hombre. Sí, es una de sus criaturas, dice, era el más astuto de los animales del campo que Yahvé había hecho. Entonces, la serpiente es una divinidad, dice, no es una divinidad opuesta a Dios, es una criatura más. Sigamos. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en el centro del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y le dio también a su marido, que igualmente comió. Bien. Algunas anotaciones. Primero, quien seduce o tenta a Eva es un animal, no es un ser diabólico. La serpiente es una criatura de Dios, no es una divinidad. La serpiente no elimina, es muy importante, la serpiente no elimina en Eva y en Adán la responsabilidad de sus acciones. Ella insinúa que Dios lo está engañando, que le está prohibiendo de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque es celoso, es egoísta, ¿no? La serpiente insinúa todo esto a la mujer para convencerla que si ella come del árbol del conocimiento del bien y el mal, caerá toda esa prohibición y podrá vivir realmente feliz. Bueno, dice, la tentación es comer del árbol del conocimiento del mal, es una tentación, ser como Dios. Es la eterna tentación del hombre, es pretender superar nuestros límites de criaturas sujetas a un orden establecido por Dios. La mujer come del fruto y su marido también. Ambos fueron solidarios en el mal. Cada uno, por lo tanto, pagará el mal que hizo. Dice, el árbol de la vida simboliza la sabiduría y la ley de Dios. Quien encuentra la sabiduría encuentra la vida. La sabiduría enseña el camino que hay que seguir en la vida. Efectivamente encontramos en el Deuteronomio el siguiente texto. Dijo Dios a Moisés: yo pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Yo les doy a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El hombre es libre de escoger entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la desgracia. Puede escoger la vida o seguir otra sabiduría. Por lo tanto, a pesar de que la serpiente insinúa y tienta a la mujer, sea Eva como Adán tuvieron la plena libertad de responder positivo o negativamente. Entonces se les abrieron los ojos a entrambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hoja de higuera se hicieron unos ceñidores. Las consecuencias de eso son inmediatas. La pareja comprueba que las palabras de la serpiente se han cumplido, pero el efecto no es una ciencia maravillosa, el conocimiento del bien y del mal, sino la constatación de que están desnudos. Cuando abren los ojos, en vez que haber adquirido una sabiduría como la de Dios para decidir lo que es bien y lo que es mal, se dan cuenta, en cambio, que están desnudos. Sí, es todo lo contrario de lo que la serpiente había prometido a ellos, que serían como dioses. Sienten vergüenza, por lo tanto, no son dioses,
Les había prometido, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien, serán como dioses, serán como Él, como Yahvé, Dios. En cambio, constatan que han perdido hasta lo mínimo la decencia, porque se dan cuenta que están desnudos y tienen vergüenza y tienen miedo. Los dos efectos del pecado, la vergüenza y el miedo. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí aparece la realidad. Todas las promesas, las ilusiones que creó la serpiente en Eva se van cayendo una tras otra. En vez que transformarse en dioses, gracias a este conocimiento, a esta posibilidad de definir lo que es bien, lo que es mal para el hombre, solo Dios puede determinar el criterio de lo que es bueno y conveniente para el hombre, lo que es malo para el hombre. Ellos quisieron adquirir esta sabiduría, ese poder, definir lo que me conviene, lo que no me conviene. Esto no lo puede hacer el hombre, solamente Dios, que ha creado al hombre, puede determinar los límites entre el bien y el mal. Entonces dice que Dios sale para dar un paseo en las horas de la tarde y a la hora de la brisa, como si Dios necesitara echarse un paseíto por el paraíso en las horas de la brisa. Y ellos se ocultaron de la vista de Yahvé. Entonces, la vergüenza y el miedo, producto del pecado, hacen que los dos se oculten en medio de los árboles que poblaban el paraíso. Sigamos. Y replicó. Versículo 11. ¿Quién quiere? Y él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer. No, dijo el hombre. Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Muy bien. Después del pecado, después de la caída, empieza la investigación. Dios no se limita a preguntar dónde está. La pregunta es muy enfática, ¿dónde estás? ¿No? La misma pregunta la hará Dios a Caín después de que mató a Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Dios investiga. Le dio todas las delicias de este jardín. Tenían comida, los frutales del árbol de la vida. Tenían agua en abundancia, los 4 ríos. Y tenían la amistad de Dios ante todo, porque Dios se nota un Dios cercano, un Dios familiar que baja y pasea con ellos en las horas del calor de la tarde, ¿no? Por lo tanto, la serpiente los engañó y ahora viene el juicio. Dice, comienza la investigación. El juez tiene que repetir 3 veces su acusación. Dios interroga a los culpables, escucha su defensa y pronuncia la sentencia. El hombre confiesa su culpabilidad con medias verdades. La mujer que tú me diste, esa me dio de comer. Entonces el hombre echa la culpa a la mujer. Pero con esto ¿qué hace? Acusa a Dios. Mire, la mujerzuela que tú me diste, ella fue la que me dio de comer. Entonces la culpa finalmente la tiene Dios. No la tiene ni la mujer ni él. Porque dice, mire, tú me engañaste, esta mujer en la cual yo confiaba, ella me hizo caer. Entonces una visión muy machista, ¿no? Primero, nunca tiene culpa el hombre, siempre o es la mujer o es Dios. Muy bien, enfrentado con Dios el hombre reconoce su culpa, pero trata de disminuirla alegando haber sido inducido a ello por la mujer. Indirectamente acusa a Dios de haberle dado una mujer seductora como compañera. Muy bien, tengamos en cuenta que las expresiones Adán y Eva
pueden ser traducidas como hombre y mujer. Sí, no son nombres propios. Adán es producto de Adama, que es la tierra. Eva es el sinónimo de vida. Por lo tanto, no se puede decir que la culpa de nuestros males las tiene esa primera pareja que pecó y nos contaminó. La Biblia no descarga la culpa en los otros, sino que pone al hombre ante su propia conciencia. Porque la pregunta eterna que hacemos, ¿por qué yo tengo que pagar las consecuencias de una culpa que cometió una pareja hace miles de años? El autor nos quiere decir, no es que fue fulano y sutana, Adán y Eva, sino que dice, la culpa está en el hombre que desobedece, que escoge el camino incorrecto. La Biblia quiere que cada uno descubra en sí mismo el Adán y Eva que somos y que reconozcamos que también nosotros comimos de la fruta prohibida, que tuvimos envidia e ira contra nuestro hermano, como Adán, como Caín y Abel, y lo matamos en nuestro corazón o con nuestras manos. Bueno, sigamos, versículo 14. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces empiezan 3 juicios, 3 condenas dirigidas a cada uno de los responsables. El primero que es ajusticiado o juzgado es la serpiente, fue la que provocó el pecado, la caída de la mujer y del hombre. Toda la tradición cristiana ha reconocido en la serpiente el adversario, el diablo. Toda la tradición de los padres de la Iglesia en la interpretación. La presenta como un ser traicionero y perverso. La serpiente no tiene la oportunidad de defenderse como lo hará Eva y Adán, porque ella representa la fuerza del mal, contraria a la paz y al bien que Dios quiere. Es una fuerza que desvía al hombre de su camino y es condenada a ser aplastada, ¿no? Muy bien. Sigamos. Enemistad. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y tu linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acecharás tú su calcañar. Bueno, tu calcañar. El drama del pecado de los primeros hombres no termina en una condena de Dios en un castigo, porque aparece una esperanza al final. ¿Qué dice el texto? Habrá una lucha sin tregua entre el diablo y la mujer, es decir, entre la raza humana y el pueblo de Dios. El diablo son todas las fuerzas que se combaten a lo largo de la historia. Dice, al final de la historia, la serpiente, es decir, la humanidad que se endiosa, será aplastada. Es decir, hay una profecía, la primera profecía de toda la Sagrada Escritura, en que se predice que vendrá un día en que el linaje de un descendiente de la mujer que es Cristo, ¿no?, aplastará la cabeza, matará el mal, triunfará sobre el mal, sobre el pecado. Pero la serpiente alcanzará a tocar el calcañar de la iglesia de la humanidad, es decir, va a hacer daño, mucho daño, como vemos realmente como el mal, el diablo, bueno, está... ¿Calcañar es tobillo? Sí, ¿cómo? Calcañar es el tobillo, exactamente, ¿no? Dice, el mal sí podrá hacer mucho estrago en la humanidad, la guerra, la violencia, la muerte, los crímenes, etc. Pero finalmente el descendiente de la mujer, ¿no?, aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, tendrá una victoria definitiva. Esto es entonces una promesa que viene desde el Génesis, que se va a cumplir con Jesús, nacido de una mujer, ¿no?, que representa, por lo tanto, representa nuestra salvación final.
Nosotros creemos, los creyentes, que a pesar de toda la virulencia del mal en el mundo, de la guerra, de la violencia, de los crímenes, el Cristo y la Iglesia que ha fundado tendrán una victoria definitiva sobre el mal un día. El Apocalipsis habla de la victoria del Cordero de Dios sobre las diferentes bestias que van saliendo del mar. Bueno, veremos el juicio contra la mujer. Siga usted, don Jorge, a la mujer. Versículo 16. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos son tus embarazos, con trabajo parirá tus hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Muy bien. Dios castiga a la mujer, pero no la maldice. A la serpiente la maldice porque es representación del mal. A la mujer no la maldice, pero él le fija un castigo. El castigo radica en los males del amor, la pasión, de la maternidad, partos dolorosos, y de la vida familiar, el dominio del hombre sobre la mujer. La Biblia dice que son consecuencias del pecado. Nosotros nos preguntamos, ¿será que si Eva no hubiese pecado, hubiera dado luz sin dolor? ¿Será que la relación entre Adán y Eva hubiera sido siempre muy armoniosas? Entonces, el lenguaje que utiliza trata de decir que los sufrimientos de la mujer, que tiene necesidad de tener un compañero, la pasión, la maternidad y las relaciones son fruto de un pecado. Nosotros creemos que es un lenguaje un poco ingenuo, un poco infantil. Muy probablemente la mujer hubiera dado luz aún con alguna clase de sufrimiento, porque obviamente la forma como nace un niño produce este dolor. Pero el autor nos presenta en esa forma un poco ingenua, porque este era el lenguaje que se utilizaba en ese tiempo. Sigamos. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo regresarás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Muy bien. Dice, se enumeran aquí los males del trabajo y de la condición del hombre. La sequía, dice, maldito sea el suelo por tu causa. Dios maldice no al hombre, no a Adán, sino el suelo, porque el suelo será difícil de poder, dice, con fatiga sacarás de él el alimento. Todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Entonces, la sequía, el trabajo duro, la tierra ingrata, la alimentación escasa, las enfermedades y la muerte son el castigo que Dios da, que Dios de sentencia para Adán. Todo es interpretado como castigo. Antes el hombre comía frutas apetitosas del jardín, ahora tiene que comer la hierba del campo. Insiste en la muerte inevitable. La muerte es el gran misterio que cuestiona el sentido de la vida. Por primera vez aparece el nombre de Eva. Bueno, entonces, aquí el autor yavista reconoce que los sufrimientos del hombre de su tiempo, que tiene que trabajar en terreno desagradecido, en la estepa, que no hay agua suficiente, que hay sequía, que tiene que trabajar duramente para conseguir el pan de cada día, los describe como si fuera un castigo que Dios fijó para el pecado del hombre. Sigamos. ¿Sabe Dios?
Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y no tome del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Bien. Entonces Dios tiene compasión de estos dos primeros hombres que están desnudos, llenos de vergüenza y de miedo, y dice que como un buen sastre, un buen papá, tejió túnicas de piel y los vistió. Entonces aquí vemos como Dios, primero que todo, castiga al hombre y a la mujer, no los condena, sino no los maldice. No solo se preocupa por conseguirles ropa para poder cubrir su desnudez. Pero dice, hay algo interesante. He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, al apoderarse del conocimiento del bien y del mal, al tener una sabiduría que les permite definir un poco su independencia. En otra palabra, el hombre en el pecado quiso ser independiente de Dios. Quiso él establecer lo que conviene, lo que es bueno para el hombre, lo que es malo para el hombre. Entonces, el texto dice, he aquí el hombre que ha venido a ser como uno de nosotros. Solamente Dios puede definir y decretar o decidir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre quiso, por lo tanto, apoderarse de una propiedad que es única de Dios en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y no tome del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Entonces, prohíbe al hombre de acercarse al árbol de la vida. No lo castiga como había prometido. Había dicho, si usted comiere del árbol del bien y del mal, morirán. Dios no permite que mueran los dos primeros, pero les prohíbe acercarse al árbol de la vida. En adelante tendrán que trabajar, que sudar el pan, pero no tendrán más la oportunidad de vivir en ese paraíso terrenal. Y sigamos, y termina diciendo, y los echó. Y le echó Yahvé Dios del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y llama de espada vibrante, para guardar el camino del árbol de la vida. Dice, la realidad del hombre es esta. Para él ya no existe paraíso sobre esta tierra. Existe una vida dura, con sus tribulaciones diarias. Y los querubines que Dios coloca son figuras propias de esta cultura y de esta región de Mesopotamia. En el Museo del Louvre, los franceses, cuando conquistaron esta tierra, se llevaron figuras de los querubines. Efectivamente, en las puertas de las cortes de los reyes de Babilonia había unos animales que eran medio animales y medio hombres. Y ahí están figurando exactamente en el museo, se ven estas figuras que los llaman querubes. Por lo tanto, el autor trae, digamos, estas dos figuras como guardianes del paraíso para impedir a los hombres volver. Muy bien. Hasta aquí viene el texto y con esto tenemos los dos capítulos 2 y 3. Ahora vamos a entrar un poco a analizarlos. Analizar un poco qué sentido tiene para nosotros. Para nosotros es palabra de Dios, es texto sagrado, ¿no? ¿Cómo surgió ese relato en Génesis 2, del 4 al 25? Yo les entregué una hoja, ¿no?, que vamos a compartir. Dice, cuando a raíz de la crisis que ocasionó el destierro en Babilonia, el autor yavista escribió el relato que acabamos de estudiar, sabemos que no contaba absolutamente con ninguna fuente de información sobre cómo fue la creación
del mundo del hombre. Se supone que él no podía describir algo que había visto o que tuviera documento porque habían pasado miles y miles y millones de años desde cuando el hombre estaba viviendo en el mundo. El autor yavista, que conocía la historia de los patriarcas, teniendo en cuenta que ya existía el texto de la historia de los patriarcas, se preguntaría: ¿por qué fue llamado a la fe Abraham y con él Jacob y el pueblo de Israel? ¿Por qué fue necesaria esta iniciativa de parte de Dios? Se preguntaría también: ¿es posible que este mundo, con todas sus miserias, haya salido de la mano de un Dios bueno? Pero si Dios es bueno y ha hecho el mundo bueno, ¿cómo dicen las Escrituras? Como dicen las Escrituras, ¿de dónde viene el mal, el pecado y la muerte? Entonces, los interrogantes que se planteaban los judíos estando en Babilonia, desterrados, obligados a trabajos forzados, era esto: si Dios ha creado el mundo bueno, porque lo dice exactamente el texto, que vio Dios que todo era bueno, ¿no? ¿Por qué entonces estamos sufriendo destierro, violencia, servidumbre, crímenes, pecados? ¿No es que Dios es bueno y ha creado la cosa buena? Estas inquietudes interrogantes que se planteaba el autor yavista fueron la palanca de la cual se sirvió Dios para abrir la conciencia humana a la comprensión de que al principio el mundo era distinto al mundo dominado por el pecado. Hacía falta crear este paraíso terrenal donde no había ni sombra de pecado, ni de sufrimiento, ni de dolor, ni de muerte, para explicar que algo pasó desde el momento en que Dios creó. Y esto es dogma de fe. Hubo una época, breve o larga, no sabemos, en que los hombres vivieron una vida de inocencia, en un paraíso que no sabemos cómo describir. Y donde presumiblemente teníamos vida eterna. Exactamente, posiblemente también eran destinados no a la muerte, sino a vivir para siempre o a rejuvenecer permanentemente. Entonces, hubo algo que frustró este dibujo, este plan, este designio de Dios. Entonces, guiado por la inspiración divina, el autor yavista, del cual leímos el texto, se propuso interpretar para sus hermanos que desterrados en la Babilonia, para que los hombres y para los hombres de otras épocas, la nuestra, el estado en que se encontraba la humanidad antes del pecado. Quiso demostrar que hubo una época en que hubo una tierra extraordinariamente feliz, fértil, con toda clase de árboles, con toda clase de privilegios, donde el hombre hubiera podido vivir feliz. Siendo que le faltaban conceptos abstractos y teológicos, describió el estado de humanidad antes del pecado, utilizando imágenes familiares a sus lectores. El huerto de Edén como un oasis, árboles que producen frutas apetitosas, la serpiente, un Dios que se pasea por el orto en las horas cálidas de la tarde. Utilizó esta imagen porque no le quedaba muy difícil utilizar conceptos abstractos, teóricos, para explicar que hubo una época en que los hombres fueron realmente felices, pero que el pecado destruyó ese estado inicial. Describió el paraíso de Edén con una imagen de contraste respecto al mundo de sus tiempos, eliminando de ese mundo idealizado todo lo negativo, lo doloroso y desastroso que experimentaban en sus días. ¿Qué hizo? Se imaginó: si nosotros hoy día estamos sufriendo destierro, sufrimiento y violencia, tuvo que, a causa de nuestra culpa, de nuestra idolatría, tuvo que existir una época en que antes del pecado de los hombres disfrutaban de una vida dichosa. Entonces hizo esa imagen de contraste. De esa manera quiso mostrarnos que el mundo que había salido de la mano de Dios no estaba en las condiciones miserables en que se encontraban en esos días de destierro. Y concluyó que no fue Dios, sino el hombre que, rebelándose a su Creador, sumió el mundo en el actual estado de degradación. Finalmente quería explicar a sus hermanos
desterrados, que no fue culpa de Dios el que la humanidad cayera en tales condiciones de pecado y de desgracia, sino fue causa de un pecado. Leyendo el relato yavista que acabamos de leer, se percibe claramente en el trasfondo la cuestión del origen del mal. Siempre la eterna pregunta, ¿de dónde? Siendo que Dios es bueno, siendo que Dios ha hecho las cosas buenas, ¿de dónde viene el mal? El sufrimiento, la muerte, la desgracia, el odio, etc. El autor yavista intenta responder a las preguntas. El mundo y la humanidad han estado desde el principio en una situación de desgracia. ¿Salimos así de malos y crueles de la mano de Dios? La grande pregunta, ¿no? ¿Fueron los poderes demoníacos los que echaron a perder la creación de Dios? Son preguntas que nos hacemos también nosotros. ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, nos haya condenado a vivir del trabajo, en el sufrimiento, la maternidad, la guerra, etcétera, etcétera? La respuesta que nos da el autor yavista en Génesis 2, 4b hasta 25 es la siguiente. El mundo y la humanidad han salido de la mano de Dios en un estado de felicidad inefable. Y esto es dogma de fe. Leyendo los textos de dogmática, los concilios, Concilio de Trento, ha determinado que existió un tiempo en que el hombre no había, antes del pecado, gozaba de condiciones extraordinarias de felicidad, de armonía, que el pecado causó. El paraíso en el Edén era la concretización de la presencia de Dios en el mundo y de su amor para los hombres. El hecho que paseara por la tarde, ¿no? Casi de gancho con los primeros hombres, indica que era un Dios cercano, amigo. Pero el pecado del hombre, que pretendió hacerse Dios, determinando caprichosamente lo que es bueno y malo, fue lo que echó a perder ese estado de felicidad en que el Creador había creado al hombre. Entonces, ¿entiendes cuál fue la razón por la cual el autor, utilizando imágenes del mundo de la literatura de ese tiempo, ¿no?, que encontraba en los poemas, creó este mundo que sí, nos dio a entender, existió de verdad un mundo feliz donde los hombres disfrutaban de la amistad de Dios, donde había concordia, amor, etc. Muy bien. Entonces, esta es una explicación. ¿Qué papel tiene en esta interpretación la serpiente? La serpiente era símbolo de la religión cananea. La serpiente, por ser un animal astuto, siempre muy capaz de salir, representaba para los cananeos, que era la Palestina donde estaba viviendo el pueblo judío, representaba la religión cananea, una religión que frecuentaba o practicaba culto de fecundidad, de prostitución sagrada. Por lo tanto, el autor escogió esta figura animal como la que tentó a los primeros hombres. Sí, es la magia, es la idolatría cananea la que está tentando a los hijos de Israel, porque al casarse los judíos, estaba terminantemente prohibido, con mujeres cananeas, adquirían, por supuesto, los ritos, los cultos a los dioses de ellos, de los cananeos, a los baales, ¿no? Entre los ritos que practicaban en los altozales, en los montes, existía precisamente un culto a la serpiente como símbolo un poco de la sexualidad, de la fecundidad. Por lo tanto, el autor escogió este animal, pero como criatura, no como un adversario de Dios, sino como alguien que tenta. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué Dios permitió a la serpiente? Si nosotros tomáramos a la letra lo que hemos leído, nos saldría esta inquietud, porque Dios permitió a la serpiente. Nunca existió una serpiente, simplemente cada hombre descendiente de esta, ¿no? Cada vez que una persona, un hombre creyente, escoge el camino de la muerte, el camino del mal, ¿no?, está siendo tentado como los primeros hombres. Por lo tanto, no hubo una serpiente al comienzo de la humanidad.
la que intentó a los primeros hombres. No hubo hombres, Adán y Eva, simplemente se refiere a una acción que no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo fue el pecado en los comienzos de la humanidad. No sabemos absolutamente. El autor trató como indicarnos, habló de una serpiente, de unos árboles, de una fruta apetitosa, pero ese era el lenguaje legendario, ¿no? El cual nosotros no podemos tomar en serio, pero era una forma que el autor utilizó para darnos a entender, hubo un mundo feliz realmente, hubo una tentación, no sabemos cuál, cómo, dónde y de parte de quién, que hizo que los primeros hombres cayeran en la desobediencia, en esta desconfianza hacia su Creador. Bueno, hubo autores a lo largo de la historia que interpretaron este episodio, este relato del Génesis, de una forma diferente. Unos leyeron esta historia en clave histórica. Dijeron, trataron como decir, David es el hombre, el rey de Israel, ¿no? Cayó en desgracia de Dios porque mandó a matar al general Urías, se apoderó de su mujer, ¿no? Dice, entonces, Adán es un poco el David para algunos, ¿no? Otros leyeron el episodio en clave de alianza, otros en clave sapiencial, otros en clave cristiana. ¿Qué dice San Pablo al respecto? San Pablo retomó el texto de Génesis que acabamos de leer, diciendo, todos los hombres nos identificamos con el Adán desobediente. Todos los hombres hemos desobedecido en algún momento. Y por eso estamos condenados. Sin embargo, Jesús, cabeza de toda la humanidad, hijo de María, la nueva Eva, por su obediencia nos ha traído la salvación para todos. Entonces, para San Pablo dice, Cristo es el nuevo Adán. Eva es la iglesia, es María también, ¿no? La que aplastó finalmente la cabeza de la serpiente. Cristo vino, por lo tanto, a salvarnos, vino a traernos la salvación en virtud de su obediencia al Padre. Así como Adán con su desobediencia se había alejado de Dios, así Cristo con su obediencia nos trajo la salvación. ¿Qué más podemos decir de este? Bueno, otro autor muy conocido, por eso que viene, antes de leer nosotros, había un capítulo que no hemos leído, de Carlos Mesters. Carlos Mesters tiene su propia forma de interpretar este texto. Voy brevemente a darle... ¿Nos recuerdas quién era Carlos Mesters? ¿Cómo? ¿Nos recuerdas, por favor, quién era? Carlos Mesters entonces era un carmelita, holandés, todavía vive, migró de Holanda, fue a Brasil y es un gran estudioso, teólogo, exegeta, y vive trabajando con comunidades de base, es decir, en un ambiente de campesinos, de agricultores de Brasil. Él ha creado toda una exégesis muy cercana a las aspiraciones de los campesinos. Él ha escrito muchos libros, bellísimos libros. Uno de ellos tiene que ver con el drama del paraíso. ¿Cuál es la opinión de él? Muy similar a lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Primero de todo dice ¿cuál es el problema que presenta la interpretación de este capítulo que acabamos de leer? Dice, causa muchas dudas y dificultad la lectura y la comprensión de este texto, porque habla de la serpiente, habla del paraíso, de los ríos, con abundancia, etcétera. Dice, unas dificultades vienen del propio texto, que no hay que tomar a la letra. Otras dificultades vienen del choque entre la ciencia y la religión. La ciencia habla que hay una evolución, que el hombre viene de especies animales muy
de prehistóricas hasta la actual forma del Homo sapiens. En cambio, la Biblia dice que el hombre fue hecho con el suelo de la tierra y con el poco de agua, ¿no? Por lo tanto, hay un choque entre la ciencia y la religión. Y otro también entre la interpretación que daba la Iglesia en el catecismo en años anteriores, cuando uno leía el catecismo de Estete, por ejemplo, los catequistas de ese tiempo interpretaban casi a la letra el texto como si fuera un hecho, un episodio histórico de la vida del hombre, de la creación del hombre. Entonces, la ciencia sostiene la hipótesis de la evolución de la especie humana, mientras que la Biblia describe la creación del hombre como una acción inmediata de Dios, que lo hizo, lo ensambló, lo plasmó. ¿Cómo se puede creer que la primera pareja, aún antes de engendrar a un hijo, hubiese cometido una falta tan grave que comprometiera a toda la humanidad? Sí, eso es una muy buena pregunta. Sí. No solo, hay otra pregunta más, muy probablemente, casi seguramente, cuando el hombre, cuando se llegó a un estado de humanización, cuando del estado animal se llegó a través de un cambio cualitativo, que los animales llegaron a tener una inteligencia, una capacidad de entender y una voluntad, etc. Entonces, habrá habido miles de parejas, no una sola pareja. Sí, el llegar al estado de humanización abarcó un sinnúmero de parejas. ¿Cuál de ellos cometió el pecado del cual habla la Biblia? Entonces, son preguntas que suelen hacer las personas que afrontan ese texto. ¿Cuál fue la fuente de información que tuvo el autor para componer este relato que acabamos de leer? No es seria la hipótesis según la cual la información le vino de una tradición ininterrumpida desde los primeros hombres. Es muy poco verosímil que el autor de ese texto haya recibido esa tradición desde muy antiguo, porque nadie estuvo presente en el momento que Dios creó el hombre y la mujer. Por lo tanto, no podemos aceptar esta hipótesis. Tampoco es aceptable que Dios la reveló al autor del relato del paraíso. Sí, tampoco es verosímil que Dios hubiese revelado puntualmente los detalles de este gesto de Dios creando el hombre. El autor yavista, por supuesto, tenía que haber creado este episodio a partir de su propia inspiración, tomando aspectos de la literatura de ese tiempo. Bueno, existe una tercera posibilidad. El autor construyó el texto a partir de imágenes y símbolos de la literatura mitológica de su tiempo. Pero si él partió de imagen de la literatura pagana de ese tiempo, ¿qué razón tiene para nosotros creer que es un texto sagrado? Se pregunta Carlos Mester, toda esta pregunta, ¿no? Ante esas dificultades sobre la fuente de información, uno se ciñe a lo que enseña el catecismo tradicional católico. Hay que tomar a la letra todo lo que dice el autor yavista, ¿no? Hubo épocas en que los niños creían efectivamente que hubo una serpiente tan astuta, tan venenosa que engañó a la mujer. Otros que creían que el paraíso era realmente una realidad. Sí, creemos que hubo un estado paradisíaco, pero tampoco podemos tomar a la letra lo que nos dice el autor yavista. Otros prefieren quedarse con las conclusiones de la ciencia y rechazan como infantil e ingenua la interpretación que nos propone el autor yavista. ¿Qué dice Carlos Mesters? El autor bíblico no pretendió dar una descripción minuciosa de los hechos ocurridos al comienzo de la humanidad, porque no tenía elemento para poder describir qué pasó realmente, no podía dar una descripción, tenía que inventarse muchas cosas. Su intención fue dirigida a los lectores de su tiempo, los judíos desterrados en Babilonia entre los años 587 y 538. En la vida de ese tiempo había algo que no funcionaba. Por supuesto, los judíos habrán dicho, nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo elegido, nosotros tuvimos
profetas dentro de nuestra historia. ¿Cómo es posible que hayamos caído tan abajo para que seamos desterrados en Babilonia? Entonces, el autor encuentra que había ambivalencia en la vida del hombre. ¿Cuáles son? Dice, cuando digo esta parte acá, el autor quiere llevar a sus lectores a hacer una lectura crítica de la realidad de su tiempo para suscitar en ello la fe y la esperanza en Dios. ¿Qué quiso hacer el autor? Quiere guiar a los judíos de su tiempo a descubrir la causa que los condujo a ser desterrados y la causa de muchos males que los afligían. Quiso hacerle consciente de su responsabilidad personal con el pecado que causó su situación de destierro. Quiso despertarlos hacia una acción concreta contra los males. ¿Qué quiso hacer el autor? Viendo que el pueblo, por supuesto, estaba continuamente planteando por qué Dios nos castigó a este punto, él quiso hacerles consciente que la causa no había sido la culpa de unas primera pareja de hombres, sino que cada uno de ellos, empezando por los reyes de Israel, los sacerdotes y los magnates de ese pueblo, habían caído en culpa tan graves que Dios permitió que ese pueblo fuera conducido esclavo en Babilonia, que su templo fuera destruido, que la ciudad de Jerusalén fuera incendiada totalmente. Esto fue la razón. ¿Cómo hizo entonces para justificar este relato? Dice, el autor quitó todo lo negativo que hay en la vida, todo lo doloroso que representa la vida, el trabajo, con el sudor de la frente, la maternidad, la dificultad en la familia, en el matrimonio, etc. Él eliminó todos esos males que estaban presentes en la vida del hombre para crear un mundo paradisíaco donde el hombre estaba totalmente feliz, ¿no? Así creó este capítulo que nos suscita tantas preguntas, ¿no? Es decir, él creó a propósito de esta imagen de contraste entre la realidad dura, difícil, dolorosa de este tiempo versus un mundo donde el hombre no había pecado, que por lo tanto el hombre, la primera pareja vivía muy feliz. Entonces, este es el concepto que tiene Carlo Mestre, pero no es el único. Cada uno de nosotros, al leer este capítulo, primero que todo, ¿cuáles son las conclusiones que sacamos? Dios nos transmitió a través de este texto sagrado unas verdades de fe. Nosotros creemos que sí, el hombre y el mundo salió de la mano de un Dios bueno, ¿no? De un Dios que quiso la felicidad del hombre. No es concebible un Dios que haya engañado al hombre, creándolo de tal forma que cayera en la desgracia, ¿no? Entonces creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dijo el texto que leímos la última vez. Creemos que Dios hizo al hombre libre, capaz de decidir entre el bien y el mal. Que el hombre quiso ser como Dios, quiso lograr su independencia de Dios, desconfió de la bondad de Dios y quiso apoderarse entonces del poder de Dios, de decidir el bien y el mal, el conocimiento del bien y el mal, esta sabiduría. Pero que Dios no dejó al hombre totalmente expuesto al mal. La promesa que un día el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, del mal, trae una promesa esperanzadora para la humanidad, ¿no? Pocas palabras, ese texto tan diferente del que dimos la última vez nos plantea esas verdades. Primero que todo, el drama del castigo, la responsabilidad de Eva y de Adán, que se dejaron seducir, la consecuencia, el juicio de Dios, el castigo de Dios, mas no en los términos como lo describe el autor, que el trabajo es castigo, no. El hombre, Dios, cuando creó al hombre, le confió la tarea de trabajar, labrar y cuidar, ¿no? La tierra. Por lo tanto, no es verdad que el trabajo sea un castigo para el hombre.
El trabajo ennoblece al hombre, ¿no? Porque puede crear, puede mejorar su vida, crear bienestar. Tampoco la maternidad es un castigo para la mujer. Lamentablemente la maternidad sí ocasiona dolor, ¿no? Pero la mujer finalmente, después que dio a luz, se llena de felicidad y de alegría, porque dio a luz un hombre, una vida, ¿no? Por lo tanto, no hay que tomar a la letra el lenguaje del autor, sino hay que extraer las verdades básicas. Un Dios bueno que creó al hombre para ser feliz, el hombre dañó esa condición a través, dejándose seducir, cayendo en el pecado. Hay una esperanza final, un descendiente de la mujer, descendiente de la humanidad, tarde o temprano aplastará la cabeza del mal y será victorioso. Finalmente es el resumen. Y este artículo que encontramos en la página 22 lo resumí en breves palabras porque sería muy largo seguir todo el texto. Es tiempo, ¿no? Pasó el tiempo. ¿Qué inquietud? En algunas interpretaciones no asocian a la serpiente por el mismo diablo, un ángel caído que atenta. No he visto, digamos, que la interpretación de la serpiente es un ángel caído. Lo que se pretende decir, que primero que todo, no era un antidios la serpiente, no era la representación de un dios, el mal, Dios bueno y otro dios que representa el mal, que sería la serpiente. Siempre se piensa que fue uno de los animales que Dios creó. La serpiente es presentada como la seductora, la que posee, la que induce al hombre al pecado. Es la representación de la tentación que experimenta. Dios ha hecho al hombre a su imagen, lo ha hecho libre. Él puede decidir, por lo tanto, la tentación nunca elimina la responsabilidad del hombre. Siempre se encuentra frente a la posibilidad de escoger el bien o el mal. Por lo tanto, la serpiente no tiene el poder de sujetar al hombre bajo sus apetitos, ¿no? O sus intenciones. Ahora, el drama que presenta el autor es un drama muy bien preparado, porque muestra la dicha del hombre y de la primera pareja, esta exclamación de Adán, esta sí es hueso de mi hueso, carne de mi carne, indica que logró esta ayuda adecuada para su felicidad. Tenían todas las bendiciones de Dios, un paraíso donde había agua en abundancia, había vegetación, estaban los animales sujetos a él, y cayó en el pecado. No supo afrontar la tentación. Está muy bien presentado, pero obviamente nosotros estamos tentados a decir por qué Dios creó en esa forma al hombre, por qué lo creó libre. Mucha gente en los grupos bíblicos me pregunta por qué Dios dio la libertad al hombre de poder caer en el mal. Si Dios no hubiera hecho al hombre libre, ¿qué sería? ¿Qué responsabilidad o qué valor tendría, digamos, no habría mucha diferencia. Sería como sí, exactamente, sería un muñeco que no tiene ninguna libertad para decidir. Dios quiso que el hombre optara, decidiera ser feliz, de ser amigo de Dios, tener una alianza con Dios, por lo tanto le dio la libertad. La libertad trae consigo la posibilidad de poder decidir lo contrario a lo que Dios quiere. Entonces, Dios hubiera podido crear al hombre diferente, sí. Dios tiene todas las opciones de crear un mundo sin terremotos, sin inundaciones, etc. Dios ha creado el mundo así, como lo quiso Él. No es perfecto el mundo ni el hombre que ha creado. Lo ha creado así como Él quiso. Lo ha dotado de libertad, de inteligencia, pero susceptible a escoger lo contrario de lo que le conviene. Porque la gente piensa, si Dios hubiese hecho al hombre sin libertad, de repente hubiera caído en el pecado. Por supuesto, pero no sería un hombre, sería un muñeco, ¿no? Una persona sin libertad es como un animal que
que obedece a sus instintos, sus impulsos. Sí, de aquí surgen muchas inquietudes y preguntas que a veces no tienen mucho sentido, pero el autor trató de presentar ese drama, la felicidad de una primera pareja y el drama del pecado y de las consecuencias y del castigo. Ahora veremos cómo las consecuencias del pecado del hombre arrastra también a los hijos de Adán, ¿no? Caín, que mata a Abel. Y luego vendrán otras secuelas, el diluvio, la torre de Babel, hasta la figura de Abraham, con la cual Dios reanuda, retoma el proyecto de salvación y llama a Abraham, y con él empieza la historia de la salvación. Muy bien. Bueno, no es fácil explicar eso porque son textos que hay que interpretar un poco con buen sentido, y además que son reflejo de una mentalidad tan prehistórica, tan difícil de comprender para nosotros, que se apoya mucho en la literatura de ese tiempo. Muy bien. Bueno.